En este video vamos a solucionar el primer punto de la práctica 2 de fundamentos de programación. Entonces la práctica nos dice que definamos una clase rectángulo con dos atributos privados, ancho y altura. Entonces vamos a ir a Eclipse y vamos a crear un nuevo proyecto. Buscamos que sea un proyecto de Java y lo voy a llamar práctica 2. Práctica 2. Finalizar. Ya aquí en el explorador de paquetes voy a ir a crear en el src una nueva clase, program. Recuerden, esta es la clase que siempre debemos de crear, con public static void main. Seleccionamos la opción finalizar. Aquí lo tenemos. Y voy a ir a src a crear otra clase. Y esta es la clase rectángulo. Listo. Rectángulo ya no debe de tener el public static void main. Simplemente es una clase donde vamos a definir los atributos y los métodos que nos soliciten. Voy a dar finalizar. Y aquí, entonces voy a minimizar esto para que quede más grande. Entonces me dice, tiene dos atributos privados. Entonces, private, double, ancho, private, double, alto. Listo. Ancho y altura. ¿Ven? Voy a cambiarle el nombre para que quede igualito. Entonces son de tipo doble, ancho y altura y privados. Por eso está aquí en el diagrama el signo menos. Listo. Me piden, escriba un constructor por defecto que establece los atributos en uno. Entonces voy a ir y lo primero que voy a hacer es cambiar el nombre del atributo, altura, y voy a crear mi constructor por defecto. Entonces estos constructores por defecto son los que no tienen parámetros. Entonces voy a colocar public, nombre de la clase, sería rectángulo, sin parámetros, abro llaves, cierro llaves. Me dicen que tengo que inicializar mis atributos en 1. Entonces digo, el ancho es igual a 1, altura es igual a 1, punto y coma. Listo. Aquí los tenemos, ya hicimos nuestro constructor por defecto que inicializa nuestros atributos en 1. Continuando con el ejercicio me dicen, escriba un constructor que reciba dos parámetros, uno para cada atributo. Recuerden que el constructor nos sirve para inicializar los atributos, entonces vamos a recibir un parámetro para la altura y otro para ancho. El constructor debe evitar que se asignen valores negativos o 0 a los atributos. Entonces, vengo aquí y programo mi otro constructor, public, rectángulo, y este sí recibe dos parámetros. Abro llaves, cierro llaves, y recibe un double para la altura inicial y recibe otro double para el ancho inicial. Listo. Me dicen, debe verificar que ninguno de estos valores sean 0 o valores negativos. Entonces para eso nos sirve la estructura condicional. Entonces ya puedo decir if, si, una condición, entonces hago algo. Entonces, ¿cuál es la condición? Voy a primero a limitar la altura inicial. Entonces, si la altura inicial, que me llega por parámetro, es mayor o igual, no pongamos mayor que 0, ¿cierto? Si la altura inicial que me llega por parámetro es mayor que 0, es porque esta altura me sirve, esta altura es un valor positivo. Entonces voy a decir, si eso es verdad, entonces mi atributo altura es igual a altura inicial, punto y coma, listo. Entonces, ¿cómo funciona esa estructura? Si esta condición se cumple, ejecuto esto.
Esta condición también tiene una parte que es el si no. Entonces, else, si no, abro y cierro llaves, vean que ahí se ve la parte verdadera, la que se ejecuta cuando la condición es verdadera, y la parte que se ejecuta cuando es falsa. Entonces, si la altura inicial no es mayor que 0, o sea que es igual o menor que 0, yo voy a decir, bueno, la altura es igual a 1, punto y coma. Listo, como para darle un valor por defecto. Aquí estoy limitando entonces de que no me lleguen valores negativos ni iguales a 0. Entonces voy a copiar esto y voy a pegar y voy a hacer lo mismo pero para el ancho inicial. Entonces, si el ancho inicial es mayor que 0, el ancho, mi atributo, es igual al ancho inicial. Si no, mi ancho es igual a 1. Listo. Aquí tengo ya mi segundo constructor que recibe dos parámetros para inicializar los atributos y que valida de que solo los asigne cuando la altura es mayor que 0 y solo asigna el ancho cuando el ancho es mayor que 0. Listo. Sigamos con el ejercicio. Entonces voy a dar aquí un enter. Dice, escriba un método calcular área que retorne el área del rectángulo. Listo. Entonces voy a ir a construir el método. Entonces, forma genérica public, tipo de dato de retorno, el área, pues si los atributos son dobles y se calculan en base a los atributos, pues va a ser un doble. Entonces voy a decir double, calcular, área, paréntesis, abro llaves, cierro llaves. Listo. ¿Qué voy a retornar? Debo de retornar un doble, que es el área de mi rectángulo, que es ancho por altura, punto y coma. Ese es el área. Listo. Entonces aquí tengo mi método público que retorna un double, se llama calcular área. No necesito parámetros porque las dos variables que utilizo para el cálculo del área son atributos. Entonces no necesito solicitarlos. Continuamos con el ejercicio. Me dice, escriba un método calcular perímetro que retorna el perímetro del rectángulo. Entonces voy a ir, public, el perímetro también será un real, entonces double, calcular perímetro, abro llave, cierro y voy a retornar el perímetro de mi rectángulo, que es 2 veces el ancho más 2 veces la altura, punto y coma. Listo. Ahí tengo el método calcular perímetro, muy similar a calcular área. Seguimos. Dice, ahora en la clase principal o program, la clase que contiene el método public static void main, o sea, mi primera clase, la que creé al inicio de este video, cree dos objetos de clase rectángulo. Bueno, entonces aquí ya terminé esto. Entonces voy a ir a mi clase program y voy a crear dos objetos de tipo rectángulo. Entonces recuerden, nombre de la clase, rectángulo. Como se vaya a llamar, lo voy a llamar R1. Recuerden que el nombre del objeto es como ustedes quieran. Igual a new, nombre de la clase, rectángulo. Recuerden que este nombre de la clase hace referencia al constructor, entonces voy a utilizar los paréntesis. Listo. En este caso, si hacemos el análisis del constructor, aquí estamos en el segundo momento donde utilizamos el constructor y estamos utilizando el constructor sin parámetros, por lo que cuando creamos el objeto, R1 va a tener un ancho de 1 y una altura de 1. Listo. Ahora utilicemos el otro constructor. Entonces voy a copiar y voy a crear un rectángulo 2. Un rectángulo 2 y le voy a decir que este rectángulo es un 5,4. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Le estoy mandando los valores, dos valores que serían los valores de mis parámetros del constructor que tiene parámetro. Entonces, miremos, 5 y 4, en ese orden los envío. Entonces, mirando el constructor que tiene dos parámetros, entonces 5 es la altura y 4 es el ancho. Listo. 5 es la altura, 4 es el ancho. Recuerden que van en ese mismo orden. Listo. Ahí ya tengo mis dos rectángulos. Siguiendo con el ejercicio me dice, muestra el resultado de sumar las áreas de los dos rectángulos. Entonces, para esta parte del ejercicio voy a utilizar ¿qué? Primero tengo que mostrar, entonces voy a utilizar el system.out.println.
print ln, abro, cierro, punto y coma. ¿Y qué voy a mostrar? Las áreas. Cada uno de los rectángulos debe de tener un método calcular área, porque yo se lo programé. Entonces voy a decir, rectángulo 1 punto, calcular área, vean ahí el método. Entonces esto me devuelve el área del rectángulo 1, más rectángulo 2 punto, calcular área. Ahí tengo ya la suma de las dos áreas. Entonces este es 1 por 1 y este 5 por 4 me debe dar 21. Si ejecuto, me muestra un 21 que es la suma de las dos áreas. Listo. Volviendo, dice, muestre la información del rectángulo con mayor perímetro. Entonces para esto voy a utilizar otra vez el condicional. Entonces voy a decir, si algo se cumple, voy a ejecutar algo, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es mi condición? Entonces, ¿cuál es el rectángulo con mayor perímetro? Entonces voy a decir, si R1 punto calcular perímetro, que me devuelve el perímetro del primer rectángulo, si esto es mayor que R2 punto calcular perímetro, entonces estoy diciendo que si el perímetro de R1 es mayor que el de R2 es porque el perímetro con mayor, el rectángulo con mayor perímetro es R1. Entonces voy a decir system, entonces voy a mostrar en pantalla .out.print ln, ¿cierto? Y voy a decir el perímetro, o el rectángulo con mayor perímetro es R1. Listo. Ahora voy a programar la parte del signo de la estructura, porque si eso no pasa, ¿es por qué? Porque el de mayor perímetro, ¿quién es? Es R2. En este caso puede ser R2 el de mayor o puede ser igual, ¿cierto? No estamos como comprobando si los dos perímetros son iguales, pero en caso de este ejercicio podemos decir aquí que el de mayor sería R2, pero podría darse el caso de que tuvieran el mismo perímetro, ¿cierto? Si quisiéramos hacerlo más específico, tendríamos que colocar otra condición para evaluar la igualdad de perímetro. Entonces voy a ejecutar, y en este caso me debe mostrar que el de mayor perímetro es R2, que es mucho más grande. El área es 21 y me dice el rectángulo con mayor perímetro es R2, que era lo que pedía el ejercicio.